Lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 y 105. Le damos cordialmente bienvenida a este miércoles de culto de estudio a toda la iglesia, amigos, familiares y quien se conecte para glorificar el nombre de Dios. Vamos a hacerlo a través de este culto y les invito a que puedan ponerse en actitud de oración y ofrecemos este culto a nuestro Dios y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre bendito del cielo, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias y ofrecemos este orden de culto, Señor, lo hacemos para honrarte y glorificarte. También pedirte, Padre bendito del cielo, que todo lo que hagamos sea para que tú seas glorificado. Ayúdanos pues a conducirnos, Señor, en cada uno de los puntos y elementos que sea grato para ti. Permite, Señor, que tu palabra también sea, Señor, de gran bendición, a como nos indica, Padre, que ahí está la palabra de vida. Sé pues, Señor, usando tu palabra, tu siervo, Señor, quien ha de exponer tu palabra, para que las enseñanzas sean de gran bendición y quede en nuestros corazones y nos permita conducirnos, Señor, y buscar cada día ser agradable a ti. Bendice pues, Señor, cada elemento que lo hagamos para glorificarte y honrarte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, continuamos en este orden de culto y vamos a hacerlo glorificando el nombre de Dios. Lo vamos a hacer con el himno A la batalla, oh cristiano. Y para este himno nos va a dirigir, va a estar a cargo de la hermana Mariana e Isaí Angulo Jiménez. Amén. Bien, continuamos ahora y vamos a tener una lectura devocional. Esta lectura se encuentra en Mateos capítulo 5, de sus versículos 17 al 37. Nos va a dirigir nuestro hermano Fabián Alexander
López Díaz. Dice, leemos. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa la repudiará, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en nombre en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco y negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más es de esto, de mal procede. Palabra de Dios. Ahora es momento de acercarnos a Dios y llevar toda confesión y pedirle en su amor y en su misericordia su perdón para ser limpiados. Vamos a tener esta oración de confesión de pecado y va a estar dirigido por nuestra hermana Kenia Díaz Compañón. Amén, hermanos. La palabra de nuestro Señor en Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Pongámonos a cuenta con el Señor. Oremos. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, porque nosotros pecamos todos los días, Señor, de diversas maneras. Nos alejamos de ti por no leer tu palabra, por no orar, Señor, por no estar en comunión con los hermanos, por los diferentes medios, Señor, que tú has permitido que podamos hacerlo y no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú nos has dicho que nos despojemos de todo aquello que nos estorba y a veces no lo hacemos, Señor. Por eso te rogamos que tú nos ayudes a despojarnos de esas cosas que aún están en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, impidiendo una comunión contigo.
Perdónanos, Señor, las palabras que han salido de nuestras bocas, porque tú nos vas a pedir cuentas de cada una de ellas que no hayan sido para edificación, Señor. Perdónanos, Señor, esas palabras dichas de distintas maneras, Señor. Tú has dicho también que no lleguemos enojados hasta el día siguiente, sino que perdonemos, Señor. Ayúdanos a perdonar como nuestro Señor nos enseñó en la oración, de que perdonemos, que nos perdones como nosotros perdonamos, Señor. Y nosotros muchas veces decimos que perdonamos, pero no es así, Señor. Cura, Señor, las heridas que hay en nuestros corazones y ayúdanos a obedecerte en el mandato de perdonar a los demás. También, Señor, nos has dicho que amemos y muchas veces no lo hacemos, Señor, o pudiendo hacer algo bueno por alguien tampoco lo hacemos y pecamos de esa forma, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo justo delante de ti, a hacer lo recto. Ayúdanos a guardar realmente nuestros testimonios, pues son muchos los que nos rodean y nos ven, nos observan, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, Padre. Te damos gracias porque tú nos perdonas, porque tú nos limpias, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos con la cabeza bien en alto y con humildad hablar, Señor, de tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor, para que nosotros seamos limpios de todo pecado y de toda maldad y seamos libres, Señor, para poder predicar tu palabra de verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuamos glorificando a nuestro Dios y lo hacemos a través de otro himno, el himno 605. Estad por Cristo firmes, y continuarán dirigiéndonos nuestra hermana Mariana e Isaí Angulo Jiménez.
Es momento de volver a la palabra de Dios, que es palabra de vida. Dice Jesús, nos decía que la escudriñemos, porque ahí parece que está la verdad. Y la lectura bíblica la tenemos en Éxodo capítulo 22, de su versículo 1 al 29. Esta lectura nos dirige nuestro hermano Jesús Roberto López Díaz. Amén, hermanos. La lectura dice de la siguiente forma: Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por el buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere hurtado, resarciará de su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejará viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os matará a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No injurirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No devorarás la primicia de tu cosecha ni de tu hogar, mas darás el primogénito de tus hijos.
Lo mismo harás con el buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros lo echaréis. Palabra de Dios. Continuamos glorificando a nuestro Dios y lo hacemos a través de otro himno, el himno 616. A filas nos llaman. Continuarán dirigiéndonos nuestra hermana Mariana e Isaí Angulo Jiménez. El momento de continuar glorificando, pero ahora glorificar a nuestro Dios lo hacemos a través de la ofrenda y diezmo. Recuerden que la iglesia aún continúa trabajando y glorificamos a nuestro Dios de esta manera. La oración por las ofrendas está a cargo del diaconado de la iglesia, nuestro hermano Fernando Priego. Al terminar, entonaremos el himno 441, el dador alegre, dirigido por nuestra hermana Mariana e Isaí Angulo Jiménez. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener en este momento un tiempo de oración por las ofrendas. La palabra de Dios dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos a tu presencia en este momento con acciones de gracias, Señor, por las bendiciones que tú has dado a nuestras vidas, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por toda la provisión que has dado en estos tiempos, Señor, aún, Señor, de pandemia, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestros hogares, Padre Celestial, nuestra familia, Padre amado. Pedimos, Señor, que tu ángel, Señor, acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y que, Señor, tu provisión, Señor, no falte, Señor, en nuestros hogares, Padre Celestial. Recibe, Dios, estas ofrendas, estos diezmos, estas gratitudes, Señor, y te rogamos, Padre, que tú permitas que pueda, Señor, servir para el mantenimiento de tu obra, Señor, en esta iglesia Nueva Jerusalén, Padre. Señor, rogamos por aquellos hermanos que por algún motivo no pueden hacerlo, Señor, que tú proveas, Señor, para ellos, Señor, los medios para poder hacerlo, mi Dios. Rogamos también, Señor, por los hermanos que han de administrar estas ofrendas, Padre, en estos tiempos, Señor, tan difíciles, mi Dios, que puedan, Señor, ellos hacerlo, Señor, con sabiduría, Señor, y entendimiento, Padre Celestial, y sobre todas las cosas, Señor, con temor, Señor, hacia ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Amén. Ahora es momento de la meditación de la palabra. Pongamos nuestros corazones y todos nuestros sentidos para escuchar el mensaje. El mensaje está dirigido por el presbítero Edgar de la Rosa López. El mensaje estaba en el capítulo 19 de la Ley de Dios. Al terminar este mensaje tendremos la oración final y bendición pastoral por el presbítero Edgar de la Rosa López. Y finalizamos con el postludio musical a cargo del ministro de música. Muy buenas noches, estimados hermanos. Comparto con ustedes el capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster, la Ley de Dios. Pero en esta ocasión veremos las secciones 4 y 5. Así que quiero invitarles a escuchar el contenido de estas secciones. La sección número 4 nos habla acerca de la ley conocida como judicial. A los israelitas, como un cuerpo político, también les dio algunas leyes judiciales que expiaron, es decir, terminaron juntamente con el estado político de aquel pueblo. Por lo que ahora no obligan a los otros pueblos o naciones para que se cumplan, sino en base a la equidad general de estas leyes y según ellas lo requieran. La sección 5 nos habla acerca de la ley moral y nos dice: la ley moral obliga a la obediencia de ella a todos los hombres, tanto a los que han sido justificados como a los que aún no lo están. Y esto no solo en consideración a la naturaleza de estos mandamientos, sino también a la autoridad de Dios, quien es el que ha dado estos mandamientos. Esta obligación no la ha destruido Cristo con su evangelio, sino al contrario, las ha corroborado en su sentido más espiritual. Por lo tanto, tomemos en cuenta estas secciones para nuestro aprendizaje. Todo el sistema de leyes que encontramos en el Antiguo Testamento se clasificaba en 3 áreas importantes, de acuerdo al tipo de mandamientos que estaban en regulación. De tal manera que su observación
era de acuerdo a estas tres áreas, que son conocidas como el área moral, el área ceremonial y también el área judicial, o conocida también como civil. Así tenemos leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. Recordemos en cuanto a las leyes que son conocidas como moral, porque ya se ha hablado anteriormente. Estas contienen los mandamientos que tratan nuestra relación con Dios y también con nuestros semejantes en cuanto a nuestros deberes. Y el mejor ejemplo de este tipo de leyes lo constituye el conocido como el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, pero no son los únicos de esta categoría. De igual manera, recordemos que en cuanto a la ley ceremonial, se concentran en todas aquellas instrucciones y también legislaciones que tenían que ver con el culto celebrado y tal y como se conocía en el Antiguo Testamento. Pero además del culto, todo aquello que anticipaba o prefiguraba la vida y la obra de Jesucristo. Es así que tenemos eventos, lugares, personas, cosas, ceremonias, ritos, prácticas, un sinnúmero también de instituciones que de alguna manera tienen alguna prefiguración de Cristo. Por eso se le llama también tipos y símbolos. Todo ello, aunque ha cesado en cuanto al aspecto de adoración y simbólico, en cuanto a la vida de Cristo, tiene un gran significado para entender este ministerio de nuestro Salvador. Y en el caso de las leyes conocidas como leyes judiciales, se nos dice que están en aquel caso en vigencia en la nación de Israel, pero durante el tiempo en que ellos estuvieron bajo ese sentido de nación. Una vez que la nación desapareció, también este tipo de leyes judiciales ya no tenían sentido, pues siguieron sujetos a otras leyes. Esto entonces se debe a que correspondían a estipulaciones que eran constituidas para israelitas como nación. Y así como una nación, también ellos necesitaban que se regularan precisamente su vida pública, su vida política, a la vida de los ciudadanos y su interacción como nación con las otras naciones, tanto cercanas como lejanas. Así también incluía todo un sistema de castigos y de recompensas para las personas viviendo bajo ese aspecto de la nación de Israel como Estado. Por ello, son leyes muy particulares para la nación de Israel, incluso para aquella época, por lo que tampoco son necesariamente obligatorias para el Israel actual, el Estado que actualmente conocemos en nuestra época. Ahora bien, estos tres tipos de leyes, en mayor o menor medida, siguen teniendo valor para el pueblo cristiano, por la naturaleza de las mismas leyes, pero sobre todo por cuanto provienen de Dios como suprema autoridad. Por lo tanto, no solo nos informan bajo lo que es el Antiguo Testamento, sino que nosotros también podemos entender que estas leyes nos preparan para que nosotros podamos seguir comprendiendo mejor el Nuevo Testamento y el Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha traído a las siguientes generaciones. Todo lo transitado en el Antiguo Testamento, todo lo que se nos transmite, todo lo que allí tenemos, el apóstol San Pablo lo resume diciendo en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, que fue escrito para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza. Por ejemplo, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. Así que no se desechan, sino tienen su valor dentro del pueblo cristiano. Además, en una lectura correcta, bajo la época también en la que fue escrita, tiene lecciones para nuestra vida espiritual mediante principios espirituales que son eternos. Estos no
se derogan, sino permanecen para siempre. No debemos de olvidar que la ley no solo tiene la letra, sino también el espíritu. La letra nos referimos al sentido más literal de su posible significado y sobre todo de su uso en aquella época. Pero la letra se refiere al sentido espiritual y el uso ahora bajo la legislación no de aquella ley, sino de la gracia, que tiene un alcance mucho mayor en la aplicación del sentido espiritual que encerraban estas leyes. Las leyes tienen ahora vigencia mediante una correcta interpretación y aplicación de esta palabra de Dios, de acuerdo especialmente a lo que encontramos revelado en el Nuevo Testamento, y también de acuerdo con la naturaleza de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto por lo justo que se deriva del contenido de estas leyes, como también por la naturaleza de nuestro Dios, su ser que es santo y su autoridad suprema para determinar lo que es permanente de estas leyes. El Sermón del Monte es el mayor ejemplo de esto que estamos mencionando. Usted puede leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Y allí encontrará un uso más allá de la letra, sino el sentido espiritual de los mandamientos. En este sentido, Cristo dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no quita, cumple. Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él llevó todo a perfección y cumplió todo, no solo los ritos y ceremonias, tipos y símbolos de su persona, aún la observancia de la ley moral y de la ley también política de su época o, dijimos, judicial. También nos solicita a los discípulos un cumplimiento mayor que la de aquellas personas conocidas como fariseos y maestros de la ley de la antigüedad. Él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque este cumplimiento es espiritual, entonces va a repercutir en nuestra conducta externa y también en nuestro modo de vivir visible ante los demás, de nosotros como pueblo cristiano. Por eso Jesús está diciendo que es un cumplimiento mayor, más alto, porque es la letra, pero es también el espíritu, es también la actitud y la colocación de su Santo Espíritu en nuestro ser que nos lleva a esta obediencia. Esta obra del Espíritu Santo lo veremos para el siguiente estudio de nuestra confesión de fe. En conclusión, hermanos, busquemos el sentido espiritual de lo que es cada una de las leyes del Antiguo Testamento para que sigan siendo lo que dice Nuevo, tengan ese carácter de ejemplo para nosotros, de amonestación, de enseñanza, de guía, de iluminación, para que a través de estas leyes podamos conocer y también entregarnos más plenamente a nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Dios bendiga sus vidas en el cuidado y observación de su palabra en su totalidad. Vamos a hacer nuestra oración. Oh Padre eterno, por medio de tu Hijo Jesucristo, el gran cumplidor de la ley, y por quien tú nos haces aceptos, venimos ante ti para suplicarte que nos ilumines, para ver en cada uno de tus preceptos tu enseñanza, tu buena voluntad, lo que es aplicable para nuestra actualidad, aún en el sentido espiritual, para que podamos dirigir y conducir nuestra vida de una manera que sea agradable delante de ti. Y permítenos, Señor, amar la totalidad de tu palabra y no seccionarla para desechar algunas cosas, sino como Jesús observó y cumplió, así nosotros seguir de acuerdo a la guía de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado. Amados hermanos, que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios nuestro Padre eterno y la comunión de su Santo Espíritu,
continúe en bendición sobre su vida, sea con cada uno de sus familiares, y sea también en la totalidad de los que conforman su iglesia, ahora y por siempre. Amén.